Padre divino, en estos momentos, Señor, nos llegamos ante tu presencia divina nuevamente, Señor, pidiéndote tu guianza, tu protección. Ponnos el carbón encendido a nuestros labios para poder dar tu palabra. Que no sea nuestra palabra, sino que sea tu poder sobre nosotros, porque nosotros solo somos como barro al alfarero, solo somos portadores de tu palabra. Amén, Señor. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos va a gobernar, nos va a decir lo que nosotros tenemos que decir, que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hablar un momento de tu palabra para que tú seas, Señor, que nos guíe y nos gobierne nuestra vida, para dar tu palabra, Señor, que no sea nuestros labios, sino que tú nos guíes a toda verdad, donde sea tu palabra, que tu palabra es vida, es eficaz, tu palabra es poder. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que están nuevamente también con nosotros, y vamos a escudriñar tu palabra, Padre, porque para eso nos has llamado. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amén. ¿Con qué empezamos? Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Solo Juan 1. Y todo va a tener sentido para gloria de Dios ahí. Amén. Porque la porción de esta semana se llama palabras. En realidad esto empieza diciendo, estas son las palabras que mencionó Moisés aquí iniciando el libro de Deuteronomio. Pero fíjese, esto viene originado de una sola palabra que significa palabra, dicho, recordatorio. Entonces Juan 1 dice, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces allí estaba Moisés afuerita de la tierra prometida, mostrándole todo eso a Josué, la encomienda que le iba a dar, a pasar la batuta. Ahora iba a ser él el que iba a estar delante del pueblo y le iba a recordar la palabra de Dios. Le iba a recordar todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había permitido al pueblo, para que cuando él anduviera delante del pueblo, siempre tuviera a Dios presente y le fuera bien. Es decir, Dios fuera delante de él. No como cuando estaba el pueblo. El pueblo iba con Dios, pero el pueblo no tenía a Dios en su corazón. El pueblo tenía su vida pasada en su corazón. Entonces le dice, ve con Dios delante, pero con Dios en tu corazón, para que todo lo que hagas te vaya bien. Entonces, esta porción inicia así, con una palabra, la de Dios. Nos está recordando que al que tenía que tener delante todo el tiempo era Cristo, a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que todo le fuera bien. Entonces, qué maravilloso es, porque tal vez hoy tú sientes que no hay nada que hacer. Tal vez hoy sientes que no hay esperanza. Tal vez tu llamado ha sido puesto a prueba. Tal vez tu fe ha sido puesta a prueba. Tus ganas de seguir trabajando en la obra de Dios, de seguir sirviendo a Dios, de seguir adorando a Dios, ha sido puesta a prueba, de alguna u otra forma. Pero entonces Dios nos manda a recordar que Él es la promesa, la vida eterna, la senda que nos lleva a la vida, el camino, la puerta, el principio y el fin de todo, nuestro sustento. Entonces, cuando estemos estudiando este libro durante las siguientes semanas, en las porciones que vamos a estar estudiando, recordemos cuál era la finalidad de Dios al poner a Moisés a recordar todo otra vez desde el principio hasta donde habían llegado.
a un paso de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque adentro también iban a seguir teniendo pruebas. También iban a tener que seguir permitiendo que Dios trabajara en ellos, limpiándose, purificando, pasando etapas, porque la jornada no había concluido. Apenas iba a empezar. Entonces, ahorita que estábamos estudiando todos, fue bien bonito ver a tantos hermanos compartiendo desde diferentes ángulos de la palabra bajo un mismo espíritu. Y todas esas personas que estaban ahí estaban pasando pruebas diferentes. Y muchos ignoramos eso. Y juzgamos lo que hace el uno, lo que hace el otro, la actitud del uno, la actitud del otro. Pero no sabemos que Dios está llevando un proceso particular con cada uno. Y se nos olvida el amor con el que Dios predicó su palabra siendo Cristo aquí en semejanza de hombre, caminando entre nosotros. El único que podía juzgarnos para muerte y condenación, no lo hizo. Nos redimió con su amor. Tan grande es su amor, dice la palabra, que dio a su único hijo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ahorita vamos a empezar este estudio, pero antes de entrar, iba corriendo e iba orando por las escaleras diciendo: Señor, permítenos hablar conforme a tu palabra. Permítenos obrar según tu voluntad. Y personalmente, mi llamado ha sido ratificado en estos días. Y pasó haciendo lo que menos esperaba. Yo esperaba una epifanía, en una revelación increíble, en 3 años estudiando, encerrada, enclaustrada en un lugar y en algo así sobrenatural totalmente. Y iba trabajando con un querido hermano, camino a llegar a un lugar a trabajar, en un auto, compartiendo la palabra. Ahí Dios habló a mi vida y me dijo: he confirmado tu llamado. No hubo nada sobrenatural. Sí hubo todo sobrenatural, porque pude escuchar la voz de mi Señor. Entonces, ahorita que vayamos a estudiar, vamos con esa intención en el corazón. Dispongamos nuestro corazón, quitemos todo prejuicio, quitemos toda idea. Permitamos que el Señor obre en nuestras vidas y que nos hable. Permitamos que nos confirme el propósito por el que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Permitamos que su palabra inunde nuestro corazón para que disipe toda maldad, para que disipe toda duda, para que disipe cualquier cosa que no agrada a Dios. ¿Para qué? Para que trabaje conmigo, para que transforme mi vida, para que pueda decir: ahora sí, después de todo este proceso, Señor, entro a esta tierra prometida para nacer como un nuevo hombre, como una nueva mujer en ti, Cristo Jesús, y ahora sí, envíame. Permíteme ir a reproducirme, a ser un imitador tuyo, como decía Pablo, para que otros me imiten a mí. Pero no porque Pablo fuera alguien importante en sí, creyera, hubiera jactancia, sino porque imitaba a Cristo en todo. Entonces vamos a hacernos más, a proclamar esa palabra de misericordia, a proclamar integridad, a proclamar verdad, justicia, verdad y misericordia. Porque a eso todos, sin importar el llamado específico, hemos sido llamados. Hermana Judith. Pues como dice Isabel, tenemos que escuchar el llamado, oír. Hay una palabra muy importante aquí en la palabra del Señor donde nos dice que al pueblo de Israel
estuvo vagando por 40 años en un solo ángulo porque no escucharon a la voz de su maestro. Desobedecieron y tuvieron una incredulidad. En lo que puedo decir de la palabra del Señor, que la palabra es tan penetrante, dice su palabra que entra dentro de nosotros como una espada de 2 filos. Pero ¿cómo puede entrar esa palabra dentro de la espada de 2 filos cuando nosotros realmente escuchamos, oímos, obedecemos? Decía la pastora algo muy tremendo que pasa hoy en día en las iglesias, donde ellos están con doctrina de hombres, en la cual los velos no se quitan. Los velos, cuando se empiezan a quitar, es cuando realmente nosotros por fe obedecemos la palabra del Señor, nos unimos. Decía la pastora, el cordón de 3 dobleces. Es la unión, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, que nosotros tenemos que acercarnos a Él y en su palabra para poder digerir su palabra. Pero ¿cómo nosotros podemos leer solo la palabra? La palabra limpia, la palabra edifica, la palabra redarguye. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para construir justicia. Eso es lo que dice la palabra. Hay la gran desobediencia del pueblo de Israel, que hasta en lo que es Isaías hablaba referente a eso también. Fue la rebelión que ellos tuvieron en contra del Dios Todopoderoso que nosotros servimos. Si es la pastora de la mañana que tenemos que crucificar nuestra carne. Les cuento un momento de lo que es mi vida. El Señor me ha quitado los velos. ¿Por qué? Una persona me preguntaba, ¿tú tienes el llamado? Y yo le decía, todos somos llamados. Sí, pero tú tienes que comer del rollo. Tú tienes que comer de la palabra para que la palabra haga lo que tiene que hacer contigo. Es importante. En lo que puedo ver de Deverín son tantas palabras que están escritas en la palabra, que cuando nosotros lo atesoramos en nuestro corazón, tenemos esa fe, el Señor hace la obra en nuestras vidas. Amén. En Él está todo. Es importante, como decía la Isabel, que estuvo mucho tiempo metida, encerrada, escudriñando, atesorando la palabra. Ahora, esa palabra que ella tiene en su corazón, que lo está atesorando, los está dando a ustedes, para que también ustedes agarren de ese rollo, coman de ese rollo y empiezan a hablar de su palabra. Decía Susana, hablábamos también de la vid. El tronco viene representando lo que es Jesús. Nosotros somos las ramas, los pámpanos. Si nosotros no estamos unidos y no nos unimos, no crucificamos nuestra carne, dice la palabra que sin Él no podemos hacer nada. El mayor de todo es el amor. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas las fuerzas de tu corazón. ¿Por qué? Porque los reyes mencionados en Isaías, su corazón se llenó de altivez cuando vieron las victorias. La palabra del Señor es tan hermosa, donde nos habla y nos dice lo que no debemos de hacer. Dice su palabra que el pueblo de Israel giró por 40 años. Eso iba a ser solo 11 años y giró 40 años. Y ahí nos damos cuenta cómo está pasando el Jordán. Cómo ellos empiezan a pasar el Jordán. Pero falta que dos reyes estaban allá y no querían que pasara. Dice no. Esos 2 reyes no permitían. Pero ahí nos damos cuenta que cuando Dios te da una promesa, Él lo cumple. Porque así como es un Dios fuerte, celoso, el Dios verdadero, también quiere que nosotros lo obedezcamos. La palabra del Señor es tan hermosa que hoy puedo decir con libertad, dice su palabra, que la verdad os hará libres. Yo vengo leyendo, vengo escudriñando, mis ojos se abren más y más. Y me cobijo en Él como una alabanza que van a entonar más a rato. Cuerdas de amor.
Dice un Salmo 91, dice el Salmo 91:1, dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que ser cobijados por Él. Tenemos que dejar ese Egipto, tenemos que dejar todo eso, porque el pueblo de Israel, algo que pude ver de la historia, que no querían soltar lo que 430 años estuvieron en cautiverio. 430 años estuvieron en el cautiverio y no querían dejar eso. Lo tenían atesorado en su corazón, la idolatría, la rebeldía, los mandamientos, la instrucción. Ellos no querían nada de eso, porque obedecer al Señor es entregar, obedecer, despojarnos de esta carne que siempre día a día nos quiere destruir. Yo les digo por certeza, me decía la pastora: tú tienes el llamado. Yo le decía: yo tengo el proceso. ¿Por qué? Porque todos estamos en proceso, pero hoy en día me doy cuenta cómo el Señor nos utiliza de diferentes maneras, porque somos su iglesia, somos sus hijos. Pero Él requiere que nosotros, la palabra de Berín quiere decir palabras, donde nos dice que tenemos que estudiar su palabra, pero atesorar a nuestro corazón, que lo tengamos dentro de nuestro corazón y vivirlo, que es lo más importante. Así es. Cuando nosotros vamos a predicar en las misiones, todo lo que nosotros tenemos es la palabra del Señor. Muchos me preguntaban: oye, pero ¿cuál es su misión? Yo les decía: escudriñar la palabra, aprender de la palabra, dar los mandamientos y hacer discípulos. Porque tenemos que pegarnos al Señor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? En su mente y en su corazón no tenían la instrucción, no tenían. Y otra cosa más, no creían, no tenían esa fe. Dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe. Pero si nosotros tratamos de caminar en nuestras fuerzas, no vamos a poder. Decía Isabel que ella estuvo un momento de escudriñar su palabra. Ahora lo que tiene en su corazón es la palabra, y es lo que les estamos dando en esto. Es lo que nosotros, el Señor empieza a dar, empieza a mover. Pero hay un dato muy importante aquí, que tenemos que unirnos a Él. Tenemos que crucificar nuestra carne. El Señor nos va a guiar toda verdad. Pero dice su palabra: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El pueblo de Israel es el error más grande que él cometió. Y le decía que no cometan esos errores, les decía a sus padres. Los padres lo cometieron. En Hebreos también es mencionado nuevamente, donde les dice que estaban endureciendo su corazón. Por un momento, el Creador se enfureció. ¿Saben por qué? Porque vio su rebeldía hacia Él. A pesar de que Moisés, el hombre más manso mencionado en la palabra, estaba con ellos, ellos decían que no estaba nuestro Dios. Eso pasa en el proceso. A mí me tocó mucho la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque yo siempre, como Isabel, yo escudriñaba, leía. Y ahora que conozco Antiguo, Nuevo, lo uno, y veo cómo el Señor empieza a hacer la obra en mi vida, yo estoy muy contenta con el Señor, que cada palabra, cada porción que se les da, es porque el Señor habla en su palabra. Es el Señor el que está hablando. Amén. Así es. Y es maravilloso, porque ciertamente en la porción que estamos estudiando vemos que hablaba al pueblo, pero ahora nos habla a nosotros, a la iglesia. Ahora nos está diciendo a nosotros: iglesia, te estoy hablando. Tú que has sido prometida para mí, que has sido apartada para mí, tú que me estás esperando, hoy te estoy hablando a ti. Les voy a pedir de favor que vayamos al libro de Isaías, capítulo 1, porque eso nos va a dar pie para ir a los Salmos. Capítulo 1. Isaías, capítulo 1.
Desde el verso 2. Y hay mucha verdad maravillosa aquí, nos enseña el Señor. Dice verso 2, oigan cielos y escucha tú, tierra. Oigan cielos y escucha tu iglesia, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice el verso 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Mire, nos está comparando y dice, estos que no tienen conciencia, estos que no razonan, saben quién es su señor, saben quién es su dueño y lo obedecen. Pero ustedes, nosotros, se rebelaron contra mí. Ustedes que razonan, ustedes que tienen conciencia, ustedes a los que se les ha dado la herencia de sojuzgar todo cuanto existe, se han rebelado contra mí. El pueblo de Israel en aquel tiempo, pero hoy en la iglesia también hay mucho de eso. Dios no habla uno, no habla dos, no habla tres, Dios habla a todos. Pero pueblo contumaz y rebelde somos, de dura cerviz, que no cedemos nuestra voluntad para escuchar la voz de nuestro Señor. No razonamos con Él, no nos damos la oportunidad de que Dios nos enseñe las maravillas de su creación, de que nos hable al corazón y nos permita ser cartas vivientes de su palabra. No hemos endurecido tanto nuestro corazón que hemos perdido el afecto natural. El afecto natural es el primer mandamiento. El amor por Dios con todo lo que somos. Espíritu, alma y fuerzas. Todo nuestro ser. Todo nuestro ser completo se ha endurecido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba anclado en su vida pasada, en Egipto. Pero en nosotros también hay muchos que somos de doble ánimo. Poquito aquí, poquito allá, anclados en el pasado, anclados en la vida pasada, anclados en el viejo hombre y en las concupiscencias de su carne. Cuando tenemos la oportunidad y enfrente de nosotros se nos ha dado una herencia llena de plenitud, vida y vida en abundancia. Amén. Pero no tomamos esa herencia porque seguimos esclavos del pasado. Seguimos esclavos de la vida antigua, de la servidumbre y de la esclavitud, con el yugo puesto en la cerviz. Porque como es lo que conocemos, no nos atrevemos a decir, Señor, en ti he confiado, voy a dejar que tú hagas, porque es una cuestión de Dios hacia mi vida. Pero tengo que ceder. La cosa más difícil que un ser humano puede hacer, precisamente por este antecedente, es cederse. Cuando usted era chiquito, por ejemplo, le decía a su papá, a su mamá, no hagas esto porque te vas a quemar o te vas a caer. Y ahí vamos para adelante. Papá probablemente a tu edad ya se cayó y ya se quemó. Y te está enseñando. Pero como somos tercos, inconscientes, como un niño que aún no tiene conciencia de su medio, inconscientes vamos adelante, 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 adelante y mocos, nos caemos también. Y no estamos escuchando a papá o a mamá que nos están diciendo no lo hagas. No, la palabra de Dios es por medio del cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos empiezan a hablar. Para decirnos, cuidado aquí, por aquí te va mejor. Ese es el amor de un padre que ama a su hijo, lo cuida de que no se caiga, de que no se lastime. Lo mismo hace la palabra
con amor, pero al mismo tiempo con un amor consciente de que si le deja hacer todo lo que quiera, se va a perder, se va a dañar, se va a lastimar, se va a enfermar, se puede morir. Entonces dice el verso 3, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Se volvieron atrás, ya habían sido libres. Iglesia, ya hemos sido liberados por medio de Cristo Jesús. Dio su vida por ti y por mí. Siendo hombre, siendo Dios, tomó una cruz, cargó toda mi iniquidad y dijo, ahora yo voy a hacer que tu vida sea nueva porque voy a vivir en ti. Y sin embargo nos quedamos anclados detrás de la cruz. Y como el pueblo de Israel dijeron, sí haremos. Porque la transgresión del pueblo de Israel no es su naturaleza contumaz. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Eso no lo asombra. El pueblo transgredió cuando dijo, sí haremos. Y conociendo no hicieron conforme a la promesa que hicieron a Dios. Hoy varios estamos aquí, otros tantos afuera. Solo Dios sabe. Pero es momento de preguntar, porque cada quien conoce su condición delante de Dios. ¿Estoy siendo honesto? ¿Estoy haciendo conforme al pacto? Porque yo dije que iba a entrar en los vínculos de ese pacto. Me he bautizado, he dicho creo, he confesado a Cristo, he entrado en los vínculos de ese pacto. Pero ¿y entonces he vivido conforme a lo que he prometido? ¿He permitido que el Espíritu Santo tome control de mi vida? Es un buen momento porque Dios en su misericordia, en su amor, nos permite estos espacios de donde podamos decir, Señor, no, muéstrame la senda. Y entonces como buen padre te toma otra vez. Dice que el águila toma a sus polluelos con sus alas para cobijarlos. Y dice, ven, es por aquí. Y nos vuelve a llevar por el camino de la instrucción. Porque cada uno de los que estamos aquí y de quien está afuera ha sido llamado con un propósito particular. Dios nos ha llamado. Pero al estar altivos, sumergidos en nuestro propio faraón, en nuestro propio ego, en este devenir de esta vida, anclada, llena, cautiva por Satanás y su mundo, hemos dejado de escuchar a Dios. El pueblo de Israel es uno, pero a Adán y Eva les pasó lo mismo. Y ahí empieza toda la situación. Ellos hablaban con Dios, Dios andaba y ellos también, y andaban así todos felices por el jardín y tal y la cosa. Y un día se voltearon atrás y dejaron de oír a Dios. ¿Y qué pasa cuando dejamos de escuchar a Dios? Nos hacemos inicuos. Porque en el caso de nosotros, iglesia, hemos conocido. Y entonces el que más conoce, mayor responsabilidad se le demanda. Entonces, ya para terminar esa parte, porque es que es muy bonito, nos va a llevar a dos salmos maravillosos que nos van a permitir ver el amor de Dios y ver que Cristo siempre ha estado con nosotros. Así como Dios estaba con el pueblo, la diferencia era que el pueblo no estaba con Dios. Dios estaba con el pueblo, pero el pueblo no estaba con Dios. Ahora Dios nos dice, yo estoy contigo. Isaías 41:10 en adelante. Dice, yo estoy contigo, no temas. Pero ahora yo tengo que estar con Dios, unido en su muerte, pero también en la resurrección de una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora yo también tengo que estar con Dios. Y eso no lo puedo hacer
mientras yo siga viviendo anclado y esclavo de este mundo. Porque la escritura es clara, no puedo servir a dos señores porque a uno amaré y a otro aborreceré. Implica decisión, razonamiento, conciencia, una fe racional. Entonces sigue diciendo, ¿a dónde iba? Sí. Dice, oh gente pecadora, ya eso también. Dice verso 5, ¿por qué quieren ser castigados aún? Pregunta el Señor, ¿por qué? ¿Por qué quieren seguir siendo castigados? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Para qué? Dice Dios. ¿Por qué quieren seguir siendo castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Estamos trastocados de aquí y de aquí. Porque la palabra que está puesta aquí desde antes de la fundación del mundo está enlodada por lo que después puso Satanás. Pero no solo aquí, sino que esto está girado al revés. Y ahora llamamos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Entonces ahora en el mundo hablar de Dios es pecado. Decir abiertamente que proclamas el nombre de Cristo está mal, pero hablar cualquier otra barbaridad está bien. Porque nuestra mente ha sido torcida, pero también nuestro corazón está entenebrecido. Entonces dice el Señor, ¿por qué? ¿Por qué todavía quieres seguir siendo castigado? Si yo soy Dios todo amor, yo soy amor, dice su palabra. Yo quiero darte a ti vida eterna y vida en abundancia, hasta que sobreabunde, como dice ahí en Malaquías. ¿Por qué todavía quieres seguir siendo así? ¿Por qué quieres seguir sufriendo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? ¿Te encanta la mala vida? Fíjate que ahorita que hablas precisamente de ese cautiverio, a mí el Señor me enseñó algo muy importante. En Lucas capítulo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Aquí el Señor me enseña algo de que yo estaba ahí en ese cautiverio, que yo era una persona oprimida, pero ahora mi fe debe de estar puesta en Cristo Jesús. Mi fe debe de estar sobre esa roca. La palabra también nos dice y nos llama a que ahora esas pequeñas rocas son las que van a empezar a hablar. Y somos nosotros. Ahora es el tiempo de la iglesia. Entonces, si nosotros no hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué verdad estaremos hablando? También se habló acerca de lo que es el llamado. En ese proceso del llamado, muchas veces nosotros nos encontramos como el pueblo judío, donde dudamos, donde no tenemos confianza, donde a veces tenemos que ver para poder creer las cosas. Negamos una orden, tenemos miedo y no actuamos. Entonces el Señor nos llama precisamente a dejar todo eso al lado y realmente su confianza debe de estar girando a nuestro alrededor. Debe de ser Él. A pesar de que nosotros podamos vivir en esa etapa de nuestras vidas, en ese proceso que se habla muchas veces, pero si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, si nosotros no escuchamos su voz, vamos a seguir siendo sordos. Y la palabra de Dios nos llama a que por el oír vamos a escuchar precisamente la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, hay algo muy importante, que Dios no se separa de nosotros en ningún momento. Así como por la desobediencia, por la desconfianza, por la incredulidad del hombre, hizo que precisamente vagaran por esos 40 años, Dios nunca se separó.
y les dio algo. Amén. Fue su Espíritu Amén, gloria a Santo Dios. El el Espíritu Señor. Santo que tenían ellos, de día era como fuego, Amén. de noche era como fuego y de día era como una nube. Aleluya. ¿Sí? Simboliza precisamente que ese Espíritu Santo es el que ahora Dios deja en Santo nosotros, es el Señor. que nos cobija, que nos protege, Así es. que nos ayuda a entender cuál es el llamado que nosotros tenemos. Y cuando nosotros empezamos como hijos de Dios a escuchar la voz del Señor, porque se manifiesta en una persona, nos puede dar revelación en un sueño. Dios nunca nos va a dejar solos. Amén, Yo gloria le a daba Dios. testimonio a mi hermano Marco que en una ocasión yo empezaba a subir a la escuela del discipulado y se tiene un estudio verso a verso, y platicando con las hermanas me decían que Dios te lleve, que Dios te guíe y que Dios te dé palabra para que hable Dios, no tú. Y entendí eso y me puse en oración. Dios me ha llamado a orar y estar en oración, y es una intimidad tan grande que en una ocasión yo ya había preparado el estudio y le dije: Señor, en tus manos estoy. Dormí y en un sueño el Señor me decía: tienes que hablar de los jornaleros, de la justicia o la injusticia. Y yo decía: es que no entiendo, pero yo todavía le decía: pero ¿por qué tengo que hablar eso si yo ya había preparado un estudio? Yo ya tengo todo listo, ¿por qué quieres que haga eso? Me desperté de madrugada, empecé a hacer el estudio. Ya llegué aquí al canal y estaba platicando con Susi. Y me dice Susi: el Señor me movió a que demos esta palabra el día de hoy. Dije: no puede ser. El Señor también a mí me lo dijo, pero yo no se lo comenté a ella. Yo dije, todavía, decía yo, ¿cómo es posible que el Señor te haga ese llamado? ¿Cómo es posible que el Señor te diga qué tienes que hacer aún de madrugada? Como dice su palabra, Él te va a cuidar. Y yo decía: Señor, pero bueno, está bien. Si tú quieres que yo hable de eso, va a ser por algo. En otra ocasión igual, cuando uno cede este corazón, cuando uno cede toda la voluntad que hay en nosotros al Señor, el Señor te va a ir limpiando. Amén. Te va a ir quitando toda esa cautividad que tenías encima y te va a hacer realmente libre, pero libre en Cristo. Amén, gloria a Dios, porque ahora te dice, ahora tú puedes preguntarle a Dios: Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá a tu monte santo? ¿Quién estará en tanta intimidad contigo que pueda habitar en tu casa? Salmo 15, verso 1. ¿Quién habitará en tu morada? Y entonces él le contesta al salmista en una oración seguro como la que tú tuviste, o como la que tiene mi hermana Judith, o como la que tantos que en muchas ocasiones hemos doblado estas rodillas y hemos dicho: Señor, aquí estoy, contesta mi clamor. Y entonces dice: el que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Amén. El llamado. Dice la palabra que todos hemos sido llamados, porque para cada uno Dios tiene un propósito particular. Dios no hace nada al azar. Y entonces dice que el que anda en integridad, anda en justicia, anda en verdad y lo mueve a misericordia. El amor de Dios manifestado en nosotros es su misericordia. Y entonces dice: ¿por qué estas 4 características para todo aquel que atiende ese llamado? Porque entonces el Señor me ha llamado. Pero si yo he andado en integridad,
Andar en integridad delante de Dios significa que he cedido toda voluntad mía para que Él obre en mí. Entonces, ¿a qué me lleva? A abrir estos sentidos espirituales. Y ahora puedo, ¿qué? Escuchar el llamado específico para el que Él ha sido llamado. Entonces, como he escuchado el llamado que viene de Dios, ahora ¿qué puedo? Creer en ese llamado. Creer y confiar en que es Dios el que me está llamando. Pero entonces me ha permitido escuchar. Te ha permitido escuchar, creer, confiar. ¿Y ahora qué? Obedecer. A obedecer. Sí. Siempre hay algo muy importante en lo que estamos comunicando, que estamos escudriñando, donde dice la palabra obedecer y caminar. En lo que puedo ver de la palabra del Señor, cuando uno, cada vez que va caminando, cada vez que siente un vacío en su corazón, hablando espiritualmente, hay algo muy hermoso en lo que puedo decir la palabra del Señor, donde Él nos dice que no nos ha dejado huérfanos. Cuando nosotros nos encontramos y cuando escudriñamos, cuando predicamos la palabra, por todo lo que nos ven, cuando nosotros hablamos de su palabra plena y nos dejamos guiar, como dijo Charlie, Isabel, por su Santo Espíritu, y sometemos nuestra carne al Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, Él viene a hacer lo que dice la palabra. Un dato muy importante que me gustó mucho y me llamó mucho la atención, que es en Hebreos capítulo 4 y el número 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta palabra es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Una espada, imagínense, una espada profunda, una espada de doble filo. Platicaba con una persona que me dice: ¿sabes cómo es la espada de dos filos? Es una espada profunda, pegada, y al momento de ello, eso penetrar en tu corazón, separa el alma con el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Pero es importante escuchar la voz de Dios. Así es. Escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra no es fácil. Cuando el pastor Arabi me dijo: tú vas a ir a las misiones, vas a predicar la palabra, yo le decía a ella: no va a ser fácil para mí, pastor. Y ella me decía, como dijo Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahí nos damos cuenta. Y también a Josué le decían: tú te meterás de día y de noche la palabra de Dios. Yo siempre decía: ¿por qué la palabra de Dios viene siendo como un bálsamo para nuestra vida? Tú decías hace rato en el Salmo 15 y el Salmo 16, donde dice que nosotros somos cuerdas. Las cuerdas vienen simbolizando la cobija. Me decía Elías, le decía: Elías, ¿cómo está eso? A mi hermano estuvimos platicando también la palabra de Dios. Le decía: ¿cómo eso es de las cuerdas? Las cuerdas son la cobijación que viene del Altísimo y te abraza, donde tú te caes, te levantas y Él siempre te sostiene. Hay una palabra muy profunda en esto, Isabel, donde nuestro caminar como hijos de Dios no es fácil. Hay tantas doctrinas de demonios, hay tantas doctrinas, gente que está entrando con doctrinas que confunden a muchas personas. Pero cuando tú agarras la palabra y le pides la dirección del Espíritu Santo, Él empieza a obrar. Y no es ideología de hombre, porque es la palabra del Señor que está hablando en esta tarde. Así es. Muchos dicen: es que me da sueño. Cuando te dé sueño, tienes que decir esta palabra: vete, avanza, siéntate adelante para que no te duermas.
Algunos escucho que dicen, es que yo me duermo. No, dile, si el enemigo quiere cautivar tu mente y decir, no le escuches, no le escuches, porque sabe que la palabra es poder, Amén. que la palabra es la fuerza. Yo a veces no había entendido ese momento cuando yo me sentía tan triste en mi vida. El Señor, cuando yo leía los salmos, leía los proverbios, yo me ponía a llorar y yo no entendía algo, pero hoy puedo comprender que la palabra del Señor es viva y es viva y Aleluya. vive Así dentro de es. nuestros corazones cuando Amén. nosotros la atesoramos, pero tenemos que guiarnos con su Santo Espíritu. Así es. El Antiguo Testamento viene siendo sombra y ahora el Nuevo Testamento viene siendo la vivencia, la vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Es lo que puedo así entender de la palabra del Señor. Podemos escudriñar mucho la palabra, pero digerirlo, comerlo del rollo. Como le decía a Charlie, tú estás comiendo del rollo igual que ella. Y cada vez que comes del rollo, lo digieres, entra en tu corazón y empiezas a digerirlo. ¿Y qué va a salir de tu boca? Palabras de poder. Y cuando cae la palabra de poder en tu vida, empiezan a transformar tu vida. Pero no somos nosotros. Amén. Es el Espíritu Santo Gloria a que Dios. entra dentro de ti y empieza a trabajar de una manera especial en tu vida. Y tu vida empieza a cambiar, empieza a transformarse. Empiezas a creer en las promesas, empiezas a creer en la fe y en todo lo que está escrito en la palabra. Y tú ves como las cosas, el panorama, de repente llegas a tu casa, llegas y tu familia se pone en contra tuya y te dice, no, si tú ya estás dentro de esto, no me digas nada. A ti te lavaron el cerebro, te lavan el coco. Y eso es lo que te dicen cuando tú llegas a tu casa y te dicen, no, a ti ya te cambiaron. No empieces. Y tú vas y le empiezas a decir, no, las promesas del Señor son estas, lo que Dios quiere es esto, Él viene muy pronto. Y te dicen, ¿qué te dicen? Para ellos la palabra de Dios es locura. ¿Saben por qué? Porque todavía no han entendido el plan de salvación. Porque aún tienen los velos. Aún puestos. tienen los velos puestos, lo tienen puestos, tan puestos, que para eso nos ha llamado a nosotros, Exactamente. para poder publicar, decía, su proclamar, palabra. publicar, como el que Amén. leyó mi hermanito, leer y publicar, decir, hablar y decir a las naciones, a la gente, a los jóvenes, que existe un Dios vivo y está Amén. con nosotros. Cada vez que tú escudriñas la palabra, cada vez que tú lo abres, estamos hablando de Él. Así es, gloria Es lo a que Dios. decía nuestro hermano Charlie, nuestra hermana. Es lo que puedo decir, la palabra del Señor ha entrado en mi vida. Todos estamos en el proceso, pero el Señor está con nosotros, así como estuvo con el pueblo de Israel cuando caminaba, siempre estuvo con ellos. Dice que su calzado, Nunca se deshizo. ¿y qué fue? ¿Qué más? Ni su ropa ni su calzado. Vean, ellos vieron los señales, vieron los prodigios, ¿verdad, Charlie? Le decía a Charlie que estaba en una nube. En la ¿Cómo- nube cómo de los días guiaba? Y en la noche la fuego. columna de fuego. Ve a este grado, el Señor, vieron las señales, vieron sus prodigios, ven cómo Faraón se endureció su corazón y quería que él tenerlos en cautividad. Así quiere el enemigo tenernos en esa cautividad, tenerlos y no abrir tus ojos y conocer la verdad. Decía la pastora, la verdad os hará Libres. libres Amén. en Cristo Jesús. Dale el aplauso. Sí. El Señor nos tiene ahora libres en su palabra. Cuando hay algo muy importante en su palabra donde dice que tenemos que entrar en el camino, tenemos que entrar en la instrucción, tenemos que amarlo a Él. Decía Marquitos, amarás al Señor tu Dios. Primer mandamiento con promesa. Eso fue lo que le dijeron, oye Israel,
Oye Israel, le decía, oye, la palabra oír habla de la Biblia, está en todas partes, donde dice oye, y hoy nos vuelve a decir a nosotros que oigamos otra vez su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Amén. Aunque nosotros nos rebelemos, Él nos ama. Él nos ama, nos quiere. Él no quiere que nosotros perezcamos. Hay un tema en Paradigmas donde dice, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Tú decides la bendición o tú decides la maldición. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todo lo que está escrito va a cumplirse. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros entreguemos nuestra vida. Tenemos que abrir nuestra boca. Sea una joven que vamos a predicar la palabra allá en Ixtud. Tienes que abrir tu boca, ¿verdad, Toñita? Tienes que abrir tu boca para que Él te escuche. Amén. Y pueda entrar en tu vida y en tu corazón, porque el corazón, solo Él puede conocer el corazón de nosotros, nadie más. Ni como decían los jóvenes, ni el crush, ¿no? El amigo más cercano puede conocer tu corazón. O dirá, mi mamá y papá me conocen. No. Ellos sí, desde muy pequeño te criaron, te aman, pero no te conocen realmente quién eres como te conoce el Señor. Él conoce todo de nosotros y sabe nuestro futuro, sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos. Yo nunca me imaginé que iba a estar trabajando, humildemente puedo decir, trabajando las misiones. Para mí, yo quiero escuchar la voz del Señor. Yo quiero oír la voz del Señor, pero en su palabra. Amén. Decía la pastora, escudriña y lee, escucha, obedece, camina, actúa. Son grandes promesas que el Señor empieza a dar a su pueblo. Pero ¿qué quiere de nosotros? Que atesoremos su palabra. Así es. A muchos jóvenes les decía, les dejaba tarea para que ellos escudriñen su palabra. Cada vez que uno vaya a entender su palabra, si no le logra, no puedo entender, pídele revelación a Dios. Pídele guianza. Decía nuestro hermano Charlie que en sueños yo le estaba mostrando todo. Dios los habla, dice su palabra que el Espíritu Santo es el consolador. Cuando nosotros pecamos delante de su presencia y vamos y le decimos, Señor, he pecado en esto, he pecado en lo otro, Él viene y perdona. Pero ¿qué quiere de nosotros? Que nosotros no cometamos más ese error. Pero hay una cosa muy importante que decía la sierva de Dios. Tenemos que someter nuestra carne. Día a día esta carne peca. Día a día. Pero el Señor y su Santo Espíritu que está dentro de nosotros empieza a hacer la obra en nuestra vida. Cuando nosotros sometemos a Él. Amén. De hecho, yo le decía a la pastora, ir a las misiones, pastora, no puedo. Y me decía la pastora, todos tenemos el llamado, solo requiere que nosotros agarremos, atesoremos y avancemos. Porque muy pronto, me dice, todos vamos a dar cuentas al Señor. Todos, de los talentos, de los dones que nos ha dado. Si tu don es predicar, es dar la palabra. Si tu don es muchas cosas, bendiciones Dios nos ha dado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que servirlo a Él y seguir en su camino. Así es. Aprender de su palabra en la instrucción. Amarás al Señor. No va a ser fácil. Van a haber muchas trabas como le pasó. Querían pasar el Jordán y de un lado estaban los dos reyes, Og, Gesón. Esos dos reyes no querían que pasaran el pueblo de Israel. Esa promesa que les estaban dando no permitía que pasaran. ¿Y qué pasó acá? Lograron pasar, pero hay algo que pasó acá, que ellos le creyeron al Señor. Así es. Y también lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros empezamos a avanzar, Isabel, siempre va a haber mucha gente que nos va a decir, no puedes, no sabes, no puedes pasar. Pero el Señor es inmenso a su amor, que nos habla de diferentes maneras. A mí me habló por palabras.
por la palabra del Señor, porque yo mucho tiempo le estuve leyendo, pero hay cosas que todavía no entendía. Y cuando voy en el Antiguo Testamento, empiezo a entender más. Y luego voy en el Nuevo y empiezo a tener más. Y yo veo cómo el Señor empieza a trabajar en mi vida. Amén. Y con mucha humildad puedo decir que el Señor tiene muchas cosas para todos nosotros, porque las bendiciones que Él tiene son grandes. Pero ¿qué requiere? Confianza, creer y en obediencia. Exactamente, porque precisamente es eso. Dios no nos lleva a creer y a confiar en Él solo para que estemos ahí sentados y ya. Nos lleva a creer y a confiar en Él ¿para qué? Para motivarnos a obedecer. El amor que nosotros podemos manifestar a Dios es obedecer su palabra. Obedecer su palabra porque Él ha razonado ya con nosotros, ya ha hablado a nuestra conciencia en lo más profundo de nuestro espíritu y nos ha hecho unirnos con Él, nos ha hecho uno solo con Él, nos ha permitido ligarnos en intimidad, vivir, habitar ahí en ese santo monte, en ese tabernáculo donde Él habita junto con su pueblo, con su novia, con su esposa, con su iglesia. Entonces dice, y entonces ya puedo decir, Señor, ahora sí, me ha permitido escuchar, me ha permitido confiar, creer, me ha permitido obedecer, y ahora ¿qué? Me lleva a actuar. Lo que tú haces ahora en las misiones ha tenido ese proceso de atrás. Lo que hace Carlos ahora al estar aquí compartiendo la palabra. Cada uno de los hermanos que tienen un llamado, que han escuchado la voz de Dios y que ahora están trabajando en su obra, han vivido todo este proceso y ahora están actuando. ¿Para qué? Para ser columnas del templo de Dios. Allí cuando el tiempo se cumpla, pero ahora ¿para qué? Para cumplir lo que dice ahí en Mateo 28, a ir a ser más discípulos, pero no solo por ser más, sino que dice, para enseñar lo que Él ya nos ha enseñado. Entonces nos vamos a ir a proclamar, a reproducirnos como un enorme cuerpo fuerte y poderoso y sano. Entonces ya yo puedo decir lo que dice Salmos 16. En el verso 1 dice, guíame, guárdame, porque en ti he confiado. Guárdame porque tengo la plena seguridad de que en ti está mi confianza. No tengo duda alguna de eso. En ti está mi confianza. Y entonces dice, para los santos que están en la tierra, porque hay moradores de la tierra, pero también están sus apartados. Todos empezamos siendo moradores de la tierra. Pero entonces el Señor nos manda de las tinieblas a su luz admirable y nos convierte ¿en qué? En apartados para Él, en santos. Todos tenemos la misma oportunidad de pasar de ser un morador a ser un apartado, un santo para Dios. Y entonces dice, y para los íntegros, los que han cedido todo y han confiado en esa palabra, como tú decías, han confiado en la palabra, han atesorado esa palabra en su corazón y se ha hecho viva y eficaz. Se ha convertido en testimonio que que glorifica a Dios y que testifica de la grandeza y del poder transformador de la vida de Dios en cada una de las personas. Entonces sigue diciendo, y Jehová, y entonces ahora con toda certeza puedo decir Jehová, el Dios Todopoderoso es la porción de mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia, es la porción, y tú sustentas mi suerte. Es la porción de mi herencia. En el tiempo antiguo, ¿quiénes eran los que tenían esa porción? ¿Los judíos? ¿Los rubenitas? No. ¿Quiénes eran? Los levitas. Eran los levitas. Levita significa ligado a Dios. Los que estaban en intimidad. Pero ¿quiénes eran los levitas? ¿Qué hacían ellos? Eran sacerdotes. Eran los que trabajaban en la obra del Señor. Los que estaban al servicio total, íntegramente, en espíritu, alma y cuerpo, para Dios. Era su sustento. No dependían, no tenían de qué depender porque no tenían tierras, no tenían posesiones. Su única herencia era Dios. Ahora yo puedo decir, Jehová
es la porción de mi herencia y sustenta mi suerte. Es decir, todo a mi alrededor es sustentado por mi Shaddai, por mi todo suficiente, mi poderoso, mi Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces Dios manifiesta su amor porque ahora me ha dado una herencia y me ha dado una porción en Él como mi herencia. Fíjese qué maravilloso. No se trata de un rito, no se trata de un sábado judío, no se trata de las lunas, no se trata de celebrar festividades por hacer y hacer como repetidores y robots sin cabeza. Dios no nos manda eso. Dios nos está llamando a que entendamos las verdades espirituales de su palabra. Él no te está diciendo vuélvete un levita en el sentido literal. Ni siquiera hay un templo, ni siquiera hay uno. Te está diciendo vuélvete uno que sea ligado a mí, para que ahora yo sea la porción de tu herencia, para que ahora yo sea el que sustenta cada cosa de tu vida, porque conmigo no hay nada al azar, dice el Señor. Entonces, amén. Y dice, las cuerdas. Dice que las cuerdas cayeron sobre mí. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿No sabe cómo Dios habló a mi vida cuando dijo eso? Las cuerdas cayeron sobre mí y es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque no hay bien fuera de Dios. No hay nada fuera de Dios que sea bueno para mí. Sus cuerdas, su cobertura, la totalidad de la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cae sobre mí en lugares deleitosos. Mi corazón, mi mente está cubierto en su totalidad porque el Padre ha sido quien me cubre y ha dado al Hijo para que su espíritu vivificado, potencializado a la máxima expresión, viva aquí dentro de mí. Sus cuerdas, su poder, su cobertura ha caído sobre mí. Ese es el poder de Dios, esa es la porción de la heredad que me ha tocado, que te ha tocado, a cada uno de aquel que ha dicho, en ti he confiado, Jehová de los ejércitos. En ti he confiado y mi porción de la herencia eres tú. Y entonces dice, bendeciré a Jehová. Y fíjese lo que es andar con Dios, lo que es andar realmente en el camino del Señor. Te lleva a bendecir a Jehová. Bendeciré a Jehová, bendeciré a Jehová. Y dice que me aconseja, mi consejero se vuelve el Señor. Dice, bendeciré que me aconseja, aún en la noche, a mi conciencia. Ya no estoy solo, ya no voy a caer, porque sí, esta carne todos los días peca. Este ser todos los días se va a equivocar, pero ahora está el consejero que está conmigo y que aún en la noche a mi conciencia aconseja y me enseña las verdades que mi naturaleza no puedo conocer. Redarguye mi corazón, convierte mi mente y me lleva ¿a qué? A razonar en su palabra. Y entonces dice, a Jehová he puesto, y he aquí lo que le decía a Josué, Dios le decía a Josué, mantén mi palabra en tu cabeza de día y de noche. También se lo dijo a los israelitas. Y meditarás en ella de día y de noche, al acostarte y al levantarte, al andar por el camino y por el lado y por el otro. Y le dice, pondré a Jehová, he puesto a Jehová delante de mí. El Señor va conmigo. Carlos mencionaba columna de humo de día o la nube y llama columna de fuego en la noche. Siempre, exacto, las dos columnas, siempre delante. ¿Qué nos pide el Señor? Que volteemos. ¿Qué dice ahí en el Éxodo? Que cuando vino la plaga de las serpientes, que le dijo, miren la cruz, miren al que está empalado, miren a la serpiente de bronce, mira al Señor, el Señor Cristo, autor y consumador de la fe, delante de mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el Señor. Dice, ¿por qué? Porque Él está a mi diestra sustentándome y no seré conmovido. Ya no me voy a mover, ya nada me va a mover. Sí, va a haber quien vitupere tu nombre, va a haber quien te ponga y van a haber circunstancias y el enemigo y tú mismo y todo.
pero dice, ya no seré conmovido, ya no me voy a mover ahí. Entonces ya no voy a ser conmovido. Sus cuerdas de amor, sus cuerdas, ese hilo de 3 dobleces que no se rompe, según dice ahí en Eclesiastés 4, cayó sobre mí. La plenitud de la deidad está sobre mí. Y ahora no seré conmovido. Nada me va a mover de mi fe. ¿Por qué? Porque mi fe es Cristo. ¿Por qué? Porque he oído, he escuchado su palabra, he creído en ella, he confiado en ella, he obedecido y ahora me ha movido a actuar conforme a su voluntad. Y entonces dice ahí en el 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia, dice. Preguntaba el Salmo 15, ¿quién habitará en tu santo monte? Y entonces dice eso, amén. Dice ahí, y en tu presencia habrá plenitud de gozo. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, en lugares deleitosos, ¿sabe qué? Esto está citando todas las veces que Cristo habló y dijo, yo soy el agua que quita la sed, yo soy el pan que quita el hambre, yo soy el camino, la verdad y la vida. La roca de Oreb, así es. Yo soy el sustentador, el que aconseja tu conciencia y el que te muestra la verdad. El Cristo que tú y yo tenemos, que tú y yo proclamamos, el que nos ha salvado, nos ha extendido su amor, su misericordia. Y por ese amor y esa misericordia nos ha hecho ¿qué? Íntegros, nos ha hecho justos, nos ha hecho verdaderos delante de Él y nos ha hecho misericordia. Y ahora espera que cuando tú actúes, vayas y manifiestes su carácter y seas un líder en lo que Dios te haya llamado. Adelante, atrás, abajo, sirviendo mesas, subiendo, bajando, predicando, caminando, en lo que Dios te haya llamado. Seas un líder que vaya a manifestar el carácter de Cristo con los demás. Seas alguien íntegro en tu corazón, que practique la justicia, que hable con la verdad y que sobre todo muestre misericordia, porque aquel que estás viendo es un reflejo que te recuerda que también tú estuviste ahí y que Dios te ha sacado de ahí para glorificarse en ti. Eso es lo que Dios hace. Ese es el amor y la misericordia de Dios. La vasija es importante porque permite que el Espíritu viva en ella y la llene. Si no, solo somos entes vivientes sin ningún propósito, más que vivir, reproducirnos y morir. Dios nos ha dado propósito, nos ha dado sentido al por qué estamos aquí. Se ha vuelto la porción de nuestra heredad. Amén. Hechos capítulo 2 del 25 al 30 dice: el rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida, y me llenarás con la alegría de tu paciencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabio que Dios había prometido mediante un juramento que no de los propios descendientes de David sentaría en su trono. Que habla de nuestro Señor Jesucristo. Dios le da sabiduría a David, pero para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo se vuelve en nuestras vidas el centro,
pasa algo muy bonito. Una vez tuve la oportunidad de platicar con la pastora Noemí, de que una ocasión yo le pregunté al Señor cuál era mi llamado. Y yo no entendía cuál era mi llamado, porque todavía no sabía escuchar la voz del Señor. Una ocasión leí el Antiguo Testamento y me decía que dice Josué, si no me equivoco, dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos manda a ser discípulos, pero tener que empezar en nuestra casa. Como padre de familia, por la bendición de Dios que me da, tengo que empezar en casa. Y yo no había entendido eso absolutamente nada. Yo decía, Señor, pero ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Sí, estoy leyendo o tratando de comprender, pero con mi mente. No tenía ese raciocinio que Dios nos pide que tengamos en entrega con el Señor. Cuando el Señor me hace ese llamado, en una ocasión, yo empecé a reunir a mi gente. No yo. El Espíritu Santo empezó a reunir a mi familia. Empezamos con algo muy sencillo. Conocer quién realmente era Jesucristo. ¿Qué había hecho Jesús por nosotros? ¿Cuál era el verdadero significado que Dios hizo para que nosotros fuéramos salvos? Para que nosotros pudiéramos entrar en la presencia de Dios. Cuando yo comprendí que Jesucristo es la puerta para entrar al Padre, y Él también dice que es el único camino para conocer al Padre, entendí que tenía que hablar de Cristo. Pero para hablar de Cristo tenía que entender, tenía que conocerlo y conocer a Dios. Entonces a mí, el Señor, en un sueño, yo veo a niños como una escuelita. Y yo les daba clase en un pizarrón. Y era una escuela rústica. Y cuando empecé a trabajar en las misiones con la hermana, dije, Señor, ¿será que aquí es? Porque yo veía todo urbano. Digo, Señor, ¿me trajiste a mí por ese sueño? Como a las días después, empezamos a reunirnos en mi casa. Y dice, había una porción que debemos de actuar como niños. Y dije, no son niños. Y volteé a ver a mi familia. Dije, esos son los niños que Dios quiere que yo enseñe. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de enseñarle a mi familia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves en una forma increíble y yo no había entendido eso. Ellos eran los niños, mi familia. Tenía que empezar por mi casa para poder estar en otro lugar. Dios es grande. Y le doy gracias a Dios que me tiene aquí, hablando de su palabra. Y me dio la oportunidad de poder ayudar a mi familia. No lo hice yo, lo hizo su Espíritu Santo, que me usó para que yo le hablara a mis papás, a mis hermanas. Si eso hizo conmigo, con ustedes también lo pueden hacer. Cedan su voluntad al Dios verdadero, al Dios vivo. Actuemos con esa verdad. Actuemos con esa honestidad, con esa justicia, pero no mi justicia, con la justicia de Dios. Amén. Santo. Tenemos que hablar de su verdad, de la verdad de Dios. Tenemos que ser misericordiosos, sí, con la misericordia de Dios. Jesús dice, enséñame, yo soy misericordioso, así quiero que seas tú. Entonces tenemos que ser así, actuar con esa misericordia que Dios nos tiene para nuestra vida. Gloria, y te entiendo bien, porque yo fui una mala madre hasta que conocí a Dios. Yo no vi a mi hijo escribir su primera palabra, porque me olvidé de él completamente, y ahí está sentado. Y hoy en la escuela llego y dicen, qué buen hijo tiene. Y fue cuando él y yo empezamos a conocer a Dios.
Entonces lo que estás diciendo, yo lo he vivido en mi casa. Hay una cosa muy importante, Charlie. Yo recuerdo una ocasión cuando fuimos a las misiones con él en el carro. Hay una cosa tremenda, como experiencia lo tengo por años, por meses, donde el Señor cuando nos habla, nos puede hablar en cualquier lugar. Amén. Cuando nosotros tratamos de escuchar su voz. En una ocasión, ese día hubo un servicio tremendo en ese día de las misiones. Cuando fuimos a Stud, ese día nos pasaron muchas cosas. Ese día hubo una bendición fuerte donde le decíamos a los hermanos, en estos momentos el Señor va a hacer bendición grande. Cuando un pecador se arrepiente, entrega su corazón al Señor, empieza a obrar el Señor, les dije. Ellos entregaron su vida. Ese día se entregaron tres al Señor. Ese día hasta bendición hubo, hasta llovió, pasaron muchas cosas ese día. Recuerdo esa ocasión cuando subimos al carro y como la gente allá pues todavía está conociendo de Dios, son niños pequeños. Cuando nosotros subimos al carro, el carro tenía muchas cosas dentro del carro, habían actuado de una manera, no sé quiénes fueron, actuaron de una manera diferente en el carro, le echaron jugo, le echaron muchas cosas. Pero nosotros entramos con Charlie y empezamos a orar. Esta Toñita que es testigo, empezamos a orar. Sabemos que los planes del Señor son tan reales. Subimos al carro y empezamos a avanzar. Cuando nosotros empezamos a avanzar, me decía Charlie, ¿por qué nos pasa esto? Le digo, el Señor está con nosotros, no tenemos que tener miedo. Estamos cobijados en sus alas. Mientras yo estaba hablando con él y escudriñamos la palabra en Éxodo, estamos en Génesis, estuve explicando a los hermanos. Yo le decía a él, estamos en sus alas. Y de repente él empezó a ir en el carro y me decía, Judith, mira esto, mira lo otro. De repente pasó algo tremendo. El Espíritu Santo empezó a obrar en nuestras vidas. Empezamos a cantar. Recuerdo ese día. Empezamos a cantar, a glorificar a Dios a pesar de lo que nos pasó. Y seguíamos adelante y el Espíritu Santo tocó mi vida y empezó a obrar por medio de su palabra. Y yo le decía a él un salmo, el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Yo le decía a él, porque cuando íbamos en el carro le habían hecho algo y el carro iba avanzando lentamente, pero iba a seguir. Y decía él, ¿será que vamos a pasar y llegamos a Cancún? Le digo a él, el Señor está con nosotros. Y el Espíritu Santo tomó mi vida, así con humildad lo puedo decir. Y de repente sentía una presencia tremenda. Amén. Sentía como el Señor empezó Amén. a cobijarnos a nosotros, a Toñita, hoy estaba sentada atrás. Él también estaba manejando y decía, Judith, el carro se está moviendo muy diferente manera. Le digo, vamos a llegar. Y es cuando el momento de la tribulación y el momento cuando menos esperemos, el Señor empieza a obrar. Y fue cuando tocó la vida del hermano Charlie. Y el Espíritu Santo empezó a hablar y decía que él muy pronto iba a hablar a su familia. Y decía que era una atalaya, que el Señor iba a levantar con poder. Ya tiene unos meses anteriormente que el Señor empezó a obrar en tu vida. Y yo hablaba y el Espíritu Santo hablaba y decía la palabra esto, palabra lo otro. Yo trataba de recordar, pero él decía amén, amén, amén. Seguía manejando y llorando. Y yo le dije, el Señor te ha hablado, ¿verdad? Me dijo, sí. Ahora vamos a creer la promesa que Él va a hacer. Y nos damos cuenta cómo el Señor empieza a levantar grandes. Gente que quiera amar a la obra del Señor. Gente que quiere escudriñar su palabra. Decía la pastora, piedras vivas. Las piedras vivas. Pero guiarse por medio del Espíritu Santo y todo lo que Él hizo, lo está haciendo en nuestras vidas. Amén. Él está haciendo todo. Es lo mejor que puedo decir, que Dios habla. Él escuchó esa voz. Porque yo le decía, no soy yo, es el Espíritu Santo que está obrando ahora y está utilizando mi vida, porque Él lo está haciendo para que yo te pueda decir
y por medio de su palabra para que Él haga lo que tiene que hacer contigo, le dice a Charlie. Me dijo, Charlie, voy a empezar a hablar, mi familia va a conocer de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Fíjate qué hermoso, porque escuchaste, creíste, confiaste, obedeciste y Dios te llevó a actuar. Mire, vamos a concluir este día para la gloria de Dios con el siguiente texto en Lucas capítulo 4 del 17 al 21, porque hoy Dios nos ha liberado en gran manera, porque ha cubierto nuestro corazón y nuestra mente con sus cuerdas, con su plenitud de deidad, con su amor. Dice en Lucas capítulo 4, dice, y se le dio a Cristo, a Jesús de Nazaret, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Cristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, comenzó a decirnos a cada uno de nosotros, y comenzó a decirnos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga, Dios los bendiga, y que sea de mucha bendición este caminar. No tenga miedo de escudriñar la palabra de Dios, no tenga miedo de proclamar a Dios, no tenga miedo de servir a Dios. Dios es bueno en todo tiempo.